Hola amigos. Después del discurso de ayer de Putin, ya no quedan dudas de que la guerra ha entrado en una nueva fase, en la fase definitiva en la que la OTAN ya no puede esconderse detrás del escudo humano de los ciudadanos ucranianos. Porque el desafío de Putin fue directo a la OTAN y en presencia de todo el mundo, por lo que la OTAN ya no puede hacer como que no ha oído nada. Y es a partir de ahora cuando cada escaramuza militar que ocurra, dará paso a un acontecimiento mayor. Como pudimos ver ayer, las palabras de Putin fueron totalmente esclarecedoras. Ya no hay vuelta atrás. Solo dos frases lo dicen todo, cuando dijo Putin que los enemigos de Rusia no eran los civiles ucranianos, sino Occidente y será con ellos con los que lucharán más rápido. También dijo que solo habrá negociaciones de paz, cuando la OTAN acepte los términos que imponga Rusia. Y por lo que estamos viendo hoy esto se va a poner calentito. Rusia sigue con los bombardeos masivos en lo que parece una escalada definitiva. Por su parte, la OTAN europea ya se ha dado por aludida. Pero todavía pretende una guerra utilizando escudos humanos ucranianos, y han salido en tromba comandados por Inglaterra para llevar armamento a Ucrania. Polonia, Bélgica, Noruega todos dispuestos a llevar armamento a Ucrania. Y una noticia que yo leí hace días, parece que cobra fuerza hoy, cuando todo el mundo podemos pensar que los ataques masivos de estos días contra Ucrania son en respuesta al ataque contra el buque de desembarco ruso Novocherkassk. Se han publicado informaciones que hablan que la respuesta a ese ataque será el hundimiento de un destructor inglés. Así lo publica Pravda.ru, que tras el ataque al gran buque de desembarco ruso Novocherkassk en Crimea, han aumentado las tensiones y los temores de una posible represalia rusa contra un buque de guerra británico. Sobre eso la publicación Pravda.ru dice que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó al presidente ruso Vladimir Putin sobre el incidente, que según los analistas indica una rápida respuesta rusa al incidente. Fuentes rusas sugieren que Gran Bretaña estuvo detrás del ataque a Novocherkassk el 26 de diciembre. Según ellos, la OTAN utilizó misiles británicos con alcances de 560 kilómetros, y recibió asistencia de Gran Bretaña en forma de reconocimiento y localización por satélite. El ministro de Defensa británico, al comentar la situación, dijo que ahora se cuestionará el dominio de Rusia en el Mar Negro. El ministro británico James Sapie afirma que la información recibida de Ucrania ayuda al Reino Unido a mejorar sus tecnologías y productos militares. También mencionó el uso irregular por parte de Ucrania de misiles occidentales de largo alcance, lo que indirectamente confirma el interés de Londres en una agresión contra Rusia a través de Ucrania. Como señala Pravda.ru, entre las posibles medidas de represalia por parte de Rusia, se está discutiendo la transferencia de armas antibuque a los rebeldes hutíes, para un ataque al destructor británico Diamond que participa en la operación Guardián de la Prosperidad. Rusia puede dejar claro a Gran Bretaña que tendrá que pagar por los ataques a Rusia con su propia flota. Rusia podría dar a los rebeldes hutíes armas antibuque, que podrían utilizar para atacar al destructor Diamond de la Royal Navy. Este último participa actualmente en la operación Guardián de la Prosperidad. Esta idea la apoya el politólogo Yuri Baranchik, pero él propone que Rusia haga esto por su cuenta, y utilice 2031, o 2Tu-22M2, y ataque a los británicos con 2 misiles Kinzhal. El caso es que Gran Bretaña y sus aliados están desarrollando una estrategia para suministrar armas a Kiev, independientemente de Estados Unidos. A la luz de la posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, el Reino Unido y otros países europeos están desarrollando activamente estrategias para apoyar a Ucrania. Según una fuente del Times, estos países están interesados en garantizar que se pueda proporcionar ayuda a Ucrania, incluso si el apoyo estadounidense se reduce si Trump llega al poder. En el contexto de esta situación, los países europeos están centrando sus esfuerzos en aumentar su capacidad de producción para proporcionar armas y municiones a Ucrania. El objetivo es crear un sistema de apoyo independientemente de la situación política en Estados Unidos. Yo creo que las declaraciones del ministro de Defensa británico, aparte de mostrar cierto recochineo, le dice a Rusia que su flota del Mar Negro le está sirviendo a Inglaterra de sparring para perfeccionar las armas inglesas.
Según la inteligencia británica, la probabilidad de que Rusia o Ucrania puedan resolver la situación actual en 2024 es muy pequeña. Sin embargo, dado que Occidente suministra armas y municiones, la capacidad real de Kiev para resistir a Rusia de cualquier forma es cercana a cero. Los expertos, a su vez, consideran que el potencial de producción de los países europeos es insuficiente para proporcionar apoyo militar a Ucrania durante más de 6 meses, aunque todo indica que Inglaterra ha cogido el mando en Ucrania y es el protector de Zelensky. Hoy se están produciendo varios incendios en Kiev tras la llegada de misiles rusos. La ciudad tiene problemas de electricidad, agua y comunicaciones. Se han producido poderosas explosiones en Kiev y Kharkov, por los MiG-31 que dispararon dagas hipersónicas contra Kiev, y un número récord de dagas vuelan hacia la ciudad. El alcalde Klitschko ya ha confirmado que algunas instalaciones y casas han quedado sin electricidad. Kharkov también se encuentra ahora bajo un ataque masivo con misiles, y es muy peligroso estar fuera del refugio en este momento, dicen las autoridades de Kharkov. La segunda oleada de misiles fue lanzada por las Fuerzas Armadas rusas desde el Mar Caspio. Desde luego la guerra está entrando en una fase decisiva, y el mayor peligro para la flota rusa en el Mar Negro, aparte de los misiles de gran alcance como el que atacó el barco de desembarco Novocherkassk el 26 de diciembre. Ahora la OTAN ha dotado a Ucrania de barcos no tripulados cargados con hasta 800 kilogramos de explosivos, y están equipados con misiles, tal como podéis ver en pantalla. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a equipar los barcos de ataque no tripulados de la clase Sea-Baby, con unidades NURS, que llevan misiles guiados S-8. Estos misiles tienen un alcance de 8 a 10 kilómetros y pueden usarse para disparar trayectorias tanto balísticas como planas. La presencia de misiles en estos drones marinos aumenta su peligro potencial para ciudades costeras como Sebastopol y Novorossiysk, especialmente dadas las dificultades para interceptar tales proyectiles con la ayuda de sistemas de misiles antiaéreos SAM. Sin embargo, la instalación de unidades NURS en los barcos aumenta su intensificador de imagen, haciéndolos más visibles para los sistemas de radar. En particular, las estaciones de radar N011M-BARS-R, instaladas en los cazas Su-30 SM-1, son capaces de detectar este tipo de embarcaciones a una distancia de hasta 50 kilómetros. Esto le permite controlar eficazmente sus acciones y prevenir posibles amenazas a los objetos costeros. Según fuentes ucranianas, estos barcos ya son capaces de transportar cargas explosivas de hasta 800 kilos, lo que ya representa una amenaza muy grave. En cuanto al ataque a Belgorod, Rusia ya destruyó 2 lanzaderas múltiples estadounidenses, y los analistas se preguntan, ¿qué tiene de inusual la destrucción de lanzadores de misiles múltiple HIMARS estadounidenses en la República Popular de Donetsk? Prueba de que se viene una escalada muy fuerte es que Rusia se está volcando en la destrucción de HIMARS. El primer día de 2024, apareció un vídeo en el que una instalación de sistema de lanzamiento múltiple de cohetes M142 HIMARS fue destruida durante una lucha de contrabatería por parte de la Federación Rusa. La destrucción del HIMARS se produjo como resultado de un combate de contrabatería. Esto significa que las tropas rusas lo están controlando con drones, señalando la ubicación de las lanzaderas HIMARS. La destrucción de los HIMARS puede deberse al uso de la inteligencia y contrainteligencia rusas. Las fuerzas rusas pueden obtener información sobre la ubicación de HIMARS a partir de comunicaciones de radio interceptadas, reconocimiento por satélite u otras fuentes. En las últimas semanas, las tropas rusas han comenzado a hacer un uso más activo de la guerra de contrabatería. Esto puede deberse a que son conscientes de la amenaza que representan los HIMARS. Hoy el ejército ruso informa que detuvo un ataque de tanques ucranianos en dirección Svatovsky, y destruyó todo un pelotón de tanques alemanes Leopard 2A6 que intentaban atacar posiciones rusas. Cabe señalar que la iniciativa en todos los ámbitos de la operación militar pertenece ahora al ejército ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se están retirando en casi todas las secciones de la línea de contacto, y solo ocasionalmente realizan contraataques. Con toda probabilidad, el ataque del pelotón de tanques Leopard 2A6 a las posiciones rusas en la zona de Svatovo,
fue un intento de detener el avance de las Fuerzas Armadas rusas. Sin embargo, las unidades antitanques del ejército ruso han demostrado repetidamente que pueden resistir eficazmente a los vehículos blindados occidentales. El mando ucraniano intentó más de una vez romper las defensas rusas con tanques alemanes durante la contraofensiva de verano de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Zaporozhye. Sin embargo, todos los intentos fracasaron. Al mismo tiempo, se destruyeron tantos vehículos blindados suministrados por Occidente que la prensa estadounidense y europea comenzó a llamar a los campos de Zaporozhye un cementerio de tanques. Ante esto, tal como ya publicamos hace semanas en El Espejo, Estados Unidos abandonó el suministro de sus tanques Abrams a Ucrania, y exigieron que les devolvieran los 38 vehículos de combate que fueron transferidos anteriormente, por miedo a hacer el ridículo como están haciendo los Leopard. En Oriente Medio también se está escalando por momentos. Los hutíes ya han entrado en combate con un barco de guerra estadounidense. Israel está atacando con bastante intensidad en el Líbano. Y el buque de guerra iraní Al-Borz se acercó a las fronteras de Israel dentro del alcance de ataque con misiles. El buque de guerra iraní Al-Borz entró en el Mar Rojo, informó la agencia de noticias Tasnim. Este evento se produce en medio de una creciente tensión en la región, asociada con el enfrentamiento entre Israel y Hamás, y los ataques a barcos por parte de fuerzas aliadas de Teherán, así informa la agencia Reuters. La agencia Tasnim no proporcionó detalles específicos de la misión del Al-Borz. Según la agencia de noticias Tasnim, el buque de guerra Al-Borz entró en el Mar Rojo a través del estrecho de Bab el-Mandeb. En las redes sociales apareció información no confirmada de que el barco entró en el Mar Rojo el 30 de diciembre. Debido a la tensión que hay ahora mismo en la zona, esto es lo que un miembro de la Armada estadounidense estacionado en el Mar Rojo y el Golfo de Adén dijo acerca de los pensamientos del personal en la región. Vivimos con ansiedad ante la perspectiva de un fuerte ataque importante contra nuestros buques de guerra en nuestra flota de portaaviones en el Mar Rojo y Golfo de Adén. Por esta razón, hemos decidido retirar completamente de la región el portaaviones Gerald Ford para evitar lo peor. Muchos barcos fueron retirados del Mar Rojo, por lo que el portaaviones Gerald Ford también abandonará pronto la región, debido al fracaso en detener los misiles hutíes. Cuando el destructor clase Arleigh Burke no pudo detener 2 de los 3 misiles hutíes, alimentaron aún más el pánico sobre lo que sucedería si los ataques tuvieran como objetivo a los destructores. Los hutíes disponen de modernos sistemas de misiles antibuque, y, por primera vez en la historia de las guerras, alcanzaron un barco con un misil balístico antibuque. Estados Unidos está cada vez más preocupado por las sorpresas que podrían aguardarle en lo profundo de los túneles de las montañas libanesas en manos de Hezbollah, una fuerza con una línea de suministro directa a Teherán. Además, cuando se juntaron los problemas entre Netanyahu y Biden, el portaaviones Gerald Ford, implicado en el incidente, el proceso de ansiedad aumentó y se hizo realidad la retirada. No en vano están nerviosos en la OTAN. Los hutíes han atacado ayer a un destructor estadounidense en el Mar Rojo. Los hutíes de Yemen atacaron un buque de guerra estadounidense en el Mar Rojo con misiles de crucero. Según informa Sky News Arabia, en referencia a sus fuentes en Yemen e Israel. Según la publicación, tras el ataque se produjo un intenso intercambio de disparos entre militares estadounidenses y militares hutíes. La publicación aclara que el incidente ocurrió cerca de la isla de Anís. Se destaca que no fue posible impactar el barco. Mientras tanto, fuentes occidentales informan que las armadas estadounidense, británica y francesa han detectado 72 municiones merodeadoras y 18 misiles de crucero disparados por la armada yemení, de los cuales 60 vehículos aéreos no tripulados, y 13 misiles fueron destruidos en el aire. Según los analistas militares, repeler el ataque le costó a los estadounidenses una buena cantidad de dinero. Tuvieron que disparar entre otros 180 misiles guiados antiaéreos SM-3, cada uno de los cuales cuesta al menos $2 millones. Así los gastos del ejército estadounidense ascendieron a casi $500 millones. Los expertos recuerdan que Estados Unidos lleva mucho tiempo acumulando misiles guiados antiaéreos SM-3, para un posible conflicto con China. Sin embargo,
Ahora hay que gastarlos en repeler los ataques de los hutíes yemeníes, que utilizan municiones mucho más baratas para sus acciones en el Mar Rojo. Teniendo en cuenta que durante las últimas semanas, los hutíes de Yemen han atacado repetidamente barcos civiles en el Mar Rojo, y han amenazado con volar cables submarinos de fibra óptica y atacar buques de guerra estadounidenses. Y hay que admitir que sus palabras no difieren de sus hechos. Y como corten los cables de fibra óptica, la que se va a liar es buena, porque el alcance económico será bestial. Y ya no digamos, si Rusia o Irán suministran misiles hipersónicos a los hutíes, de esos que hunden barcos con un solo misil. Si esto ocurre, no se verá un barco de la coalición mosquetera, ni a 1000 millas de la zona. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.